Y estoy muy contenta y muy orgullosa de tener en este episodio de Porque soy tu madre a una mujer que se ha dado a la tarea de investigar profundamente todas estas cuestiones del neurodesarrollo, de estas condiciones distintas de neurodesarrollo y justamente ella como consejera familiar, como educadora, nos da esperanza y sobre todo nos sensibiliza porque es lo que necesitamos, sensibilizarnos y tener información, porque a veces también un exceso de información nos puede llegar a confundir mucho más. Lola, gracias por estar conmigo en Porque soy tu madre. Muchísimas gracias por la invitación, María Inés. Para mí es un privilegio y también un placer poder compartir desde mi trinchera lo poco o lo mucho que sé sobre el tema del autismo, sobre Por todo. supuesto, sobre todo de eso, y hace rato que platicábamos que yo hablaba de esta etiqueta, neurodivergencia, neurodiversidad, cómo a veces llegamos también a confundirnos con los trastornos, con las condiciones. Ya que tenemos aquí a una experta, te vamos a aprovechar, yo te voy a exprimir. Dime, por favor, ¿cómo es la manera correcta de referirnos a personas que tienen una condición distinta a lo Ay, neurotípico? hiciste la pregunta del millón, Que María no se Inés. puede contestar. Es ese tipo de preguntas que a veces no tienen respuesta porque ahora tienes que ser políticamente correcta, pero políticamente correcta con diferentes grupos, ¿no? Con los que se llaman neurodivergentes, con las mamás que no nos gusta este tema de la neurodivergencia, con los que preferimos la condición, los que preferimos que sea el trastorno. Y me parece, María Inés, que lo más respetuoso desde mi punto de vista es llamarles personas. Ujú. Eso es lo más correcto, lo más humano. Y si nos vamos a referir a personas que tengan cualquier tipo de condición en su neurodesarrollo, pues pueden ser personas que tienen simplemente necesidades de apoyo, ¿no? Ujú. Mucho hablamos de esto cuando hablan, por ejemplo, del alto funcionamiento y el bajo funcionamiento. ¿Qué determina eso? Las personas de que se les llaman bajo funcionamiento, generalmente son personas que necesitan mucho mayor intervención terapéutica, Ujú. ¿no? Mucho mayor ayuda, apoyos, ¿no? Y esto quiere decir, es porque no se pueden comunicar, es porque no hablan. Eso puede ser una razón, otra razón puede ser porque sensorialmente su cuerpo recibe la información de una manera tan diversa, tan diferente a como nosotros lo recibimos, que nosotros no nos podemos imaginar, voy a decir un ejemplo, que dentro de tu cuerpo te esté explotando, sientas explosiones por toda la piel, sientas ardores, sientas dolores, pero la conexión neurológica no te deja saber en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo. Ujú. Entonces, pero no tengo además las habilidades para decirlo. Eso Porque sería una hipersensibilidad. puede ser hiper o puede ser hipo, ¿no? Ok. Porque puedes sentir mucho o puedes sentir poco. Es Ujú. simplemente que todo esto que yo percibo a través de los sentidos, puede ser diferentes sentidos, no nada más uno, es mi cerebro no sabe cómo procesar esta información, ¿no? Ujú. O sea, un ejemplo muy sencillo que yo siempre pongo es cuando se nos duerme una pierna, ¿no? Pero que se Ujú. te duerme así terriblemente y que no Y puedes luego casi ni... sientes el hormigueo y Exacto. Y sí. además no la puedes ni mover porque Ujú. si la mueves sientes dolor. O sea, sientes hormigueo, pero sientes dolor. E incluso tratas de como de Ujú. pegarte en la pierna para sentirla, De ¿no? despertarla. Exacto. Pero si intentas ponerte de pie, por ejemplo, te duele. Ujú. Pero no sabes exactamente en dónde duele. O sea, no sabes si te está doliendo la rodilla, si te está doliendo en donde sientes tú que se te duerme, pero hay dolor y no sabes en dónde estás registrando el dolor. Ujú. Simplemente sabes que si te paras, duele, pero no eres capaz de decir, ay, mira, me duele De focalizar el aquí dolor. exactamente. Exacto. Entonces,
Imagínate que, por ejemplo, en el caso de cuando hay trastornos sensoriales, además de que hay autismo, además de que hay trastorno de atención e hiperactividad, además de que hay un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, adicional a, hay un Ujú, trastorno sensorial, como yo dentro de mí, estas personas que tienen esto que le llaman las, por ejemplo, obsesiones o aberraciones contra el polvo, ¿no? ujú. Y te dicen, es que me duele, es que si el polvo se me pega en la piel, siento dolor. Pero ¿en dónde te duele? Todo. Entonces uno dice, ¿cómo Guau. te duele todo? Y ¿No? esto entonces es por tener una combinación, como dices, es una combinación de trastornos. Sí, es que, mira, a la larga, por ejemplo, si yo te digo el autismo, pues el autismo es un grupo de diferentes trastornos, ¿no? Trastorno de desarrollo del lenguaje, trastorno sensorial, pueden haber también trastornos alimenticios, trastorno del sueño. Ahora, ¿eso quiere decir que todas las personas con autismo los tienen todos o los tienen en el mismo, en la misma funcionalidad, grado, le voy a llamar? Ujú. No. Ahora, ¿estas condiciones, Lola, pueden ser hereditarias o no necesariamente? Fíjate que se dice que son genéticas y ambientales. Ahora, cuando estamos hablando de genéticas, no necesariamente significa que la van a heredar, Ujú, pero existe en la información genética de la familia, ¿no? Porque puede haber alguien que diga, ay, no, pero en mi familia no había nadie que tenía, por ejemplo, autismo, ¿no? O ujú. trastorno de atención e hiperactividad, por decir algo. No, no había nadie. Bueno, en primer lugar, pues tú no conoces quizá el historial del abuelito Bueno, y claro, del 7 bisabuelo generaciones exacto, atrás. ¿no? No conoces el historial, así que calladito te ves más Ujú. bonito. O sea, está en los Es genes. una carga genética Exacto, y es no una sabes cuándo se carga. puede No, presentar. no. Además puede ser que alguien diga, oye, es que en mi familia había alguien que era bipolar Ujú, o que tuvo esquizofrenia. Bueno, ahí hay una carga genética también, ¿no? No necesariamente que vaya a ser bipolar o que tenga un trastorno, o sea, una esquizofrenia, pero significa que, o sea, a la larga esos son trastornos mentales, pero dentro de la composición del trastorno mental hay otra serie de afectaciones que puede ser sensorial, por ujú. ejemplo, o de un desorden alimenticio. Entonces, significa que está en los genes. Ok. Ahora, ambiental, pues hay todavía muchos estudios sobre diferentes cosas, ¿no? En alguna época se hablaba de las vacunas, finalmente se sacó eso, o sea, se hicieron investigaciones y se Se concluyó que descartó. no. Claro, aunque hay grupos que todavía siguen sin vacunar a los chicos porque están convencidos de que siguen siendo las vacunas. Yo ahí no voy a decir nada, yo respeto lo que cada quien haga con su vida, simplemente enfermedades que ya estaban erradicadas, como el Ujú. sarampión, como la Están poliomielitis, regresando. están regresando sin comentarios, no, Es que son hechos, ¿no? exacto, son hechos, ¿no? Entonces ahora uno de las, otra de las, de lo más reciente que se está investigando es algún elemento que en este momento olvidé el nombre que hay en los fertilizantes, ¿Un químico? sí, ¿no? Y dices, uy, Pero entonces, si fuera eso, ¿a qué edad puedes desatar esta condición? exacto, y es que es ahí en donde la ciencia todavía está atorada, porque dices, bueno, a ver, si la mayor parte de los pobladores del planeta, del mundo mundial, no sé si del mundo mundial, estamos expuestos a este tipo de elemento en los fertilizantes y lo estamos ingiriendo o lo estamos percibiendo a través de la piel, Ujú. ¿por qué unos sí y otros no? ¿No? Y es en donde la Esa es ciencia la no pregunta del tiene, millón. exacto, no tiene respuesta. Es como si hubiera una predisposición. Bueno, ¿y qué lo predispone? Ujú, Y la ciencia todavía no sabe. O sea, todavía todo lo que hay son teorías, no me las sé todas, ujú. son teorías, pero en realidad es la gran pregunta de la ciencia. ¿Por qué unos sí y otros no? Ahora, Lola, cuando quisiera en este episodio centrarnos en personas autistas. Ya me dirás los grados, obviamente, y que le digamos también a la comunidad, porque soy tu madre, exactamente
hay niveles, ¿no? Hay quienes funcionan muy bien, hay quienes funcionan medianamente y hay quienes no funcionan con respecto a la comunicación y con respecto a la socialización. Cuando un bebito nace, ¿a qué edad puedes empezar a diagnosticar? ¿A qué edad te pueden dar un Ujú, diagnóstico de de autismo. autismo? Mira, hay países en donde existe la tecnología para que a los 6 meses de nacidos les dan, pero no es un diagnóstico. ¿Sería como el tamizaje que hacen? Exacto, o sea, esto es como, es una probabilidad, es una alerta, ¿no? Ujú. Es un semáforo en amarillo de cuidado, 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 porque en ¿En qué realidad países? en Estados De primer Unidos, mundo. en algunos en Europa, claro. Sin embargo, para mamás y papitos que son muy, muy, muy observadores, Ujú. hay algo que se llama la atención conjunta. Esa es una de de los grandes desafíos de la mayor parte, no, de todos los chicos con autismo y otras condiciones también. Cuando tú tienes a un bebé, por ejemplo, de 3, 4 mesecitos, que tú le hablas y, ay, ya sabes, le hablas al bebé y el bebé te sonríe, te sigue con la mirada, escucha que llegó papá a la casa y el bebé Está alerta. está alerta, ¿no? Voltea la cabecita hacia donde está, le enseñas un juguete y lo ve. Entonces, esas son pruebas que podemos hacer nosotros para la atención conjunta. Si nosotros tenemos un bebé que no se está riendo cuando le estamos hablando o que está volteando hacia otro lado, su mirada está en una dirección muy diferente a la que Y no estamos. necesariamente por una cuestión Oh, auditiva. no, 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 no necesariamente, aunque Podría siempre ser. es la primera cosa que se descarta. Ujú. No, o tenemos un bebé que no voltea en la dirección en donde papá está hablando y le está llamando por su nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, Rubén, Rubén, y sabemos que siempre los bebés voltean porque van reconociendo la voz de mamá, la voz de Ujú. papá. Tenemos un bebé que no está reaccionando a eso, un bebé que no está reaccionando a los juguetitos de, hola, mi Ujú. vida, mira, y que sonríen y te hacen el balbuceo. Claro, Ahí es, por ejemplo, una alerta. Eso no significa que tienen autismo, María claro. Inés. Pero lo Eso vas quiero estar observando. súper claro. Pero quiere decir que eso es una alerta amarilla. El contacto visual, ¿en qué edad podría ser también una alerta? Que no hacen Ahí, contacto. es que ahí estás haciendo contacto visual. O sea, esto que estamos haciendo, que es la atención conjunta, ahí estamos estableciendo contacto visual con Y ellos. no tienes una respuesta. Exacto. Esa es el primer momento. Ahora, puede no haber contacto visual, pero sí hay respuesta al estímulo. Entonces, está recibiendo el estímulo, está reaccionando correctamente, pero no hay contacto visual. Ok, también puede ser una alerta amarilla, ¿no? ¿Ok? Porque sí hay chicos con autismo que reaccionan perfecto, siguen las instrucciones y demás, pero no soportan el contacto visual, incluso Mm. adultos. O sea, yo ahora sí que en terapia atiendo adultos autistas y ellos no me pueden ver o sea, en Zoom, no Y me no hay pueden ver a la contacto cara. visual. Sí, pero son perfectamente, o sea, pueden hablar, pueden expresar, pueden preguntar, pueden decir, pueden comprender todo, todo sin problema, pero ellos están Ujú. mirando hacia abajo. Es como si yo ahorita pues no pudiera verte a la cámara, o sea, a los ojos, Ujú. porque no sé, me da de todo. Claro, pero estás manteniendo una conversación Exactamente, perfecta conmigo. exactamente. Entonces, ¿cuándo es preocupante el contacto visual? Cuando no hay aprendizaje, Ok. ¿no? Cuando no hay aprendizaje es importante, porque el contacto visual a que nos lleva a, mira, mira lo que estoy haciendo, mira, así se agarra la taza, por aquí, mira, veme. Y entonces, si no hay aprendizaje y el niño pues, la quiere agarrar Ok. por acá, o la agarra así, dices, ok, aquí el contacto visual nos está afectando. Y entonces, ¿a qué edad? Estos son como las llamadas, como De dices, las alerta. alertas amarillas, ¿no? ¿A qué edad podría ya tenerse un diagnóstico claro de Ujú. autismo? Hoy por hoy, en muchos espacios les pueden estar dando diagnósticos hasta los 3 años, ¿no? De repente. Ujú. Sin embargo, aquí debo decir otra cosa. En este momento están habiendo muchos diagnósticos de autismo que son eh,
¿Erróneos? falsos negativos por la pandemia. O sea, hay muchos niños pandemia Ujú. que por el encierro que tuvimos, etcétera, 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 no desarrollaron las habilidades sociales y comunicativas de manera típica y las características se están pareciendo mucho a las del autismo. Entonces, está habiendo un sobrediagnóstico de chicos con autismo en estos rangos de edad que a la larga es un tema de pandemia. Ahora, ¿cuál Y es solo es cuestión de tiempo. Quizás hacerles la prueba en... de tiempo, pero también de intervención? Ok. Porque es como si tú tienes, Sí, porque sí hay un retraso, claro, sí hay una pensemos regresión. en los niños que están, que viven en casas hogares. Son niños que muchas veces la parte afectiva no está estimulada, entonces probablemente presenten características similares a las del autismo. No Pero es no es. autismo, no, porque no recibieron la parte afectiva. Necesitan otro tipo de apoyo, otro tipo de Ujú, intervención y demás, ujú. pero se pueden llegar a confundir las Exacto, es lo que características. está pasando aquí. Entonces, a estos pequeñines, ¿qué les digo yo a las mamitas, a los papitos? Llévenlos a intervención. O sea, si les dicen es autismo, ok, está bien, es autismo, pero igual la misma intervención les va a servir, Ok. ¿no? Es que ya está ahí también el miedo que nos da La la etiqueta, etiqueta. claro. Yo creo que los papás, y por eso también ayuda mucho que estés aquí, Lola, para que, además de dar esperanza a muchos papás que nos puedan llegar a estar escuchando, a que no tengan miedo a las etiquetas, sino Exacto. más bien poner más atención a la intervención. Claro, claro. O sea, ya me dieron este diagnóstico. Ok, ajá, ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿Ahora qué? Agarrar al toro por Ajá, los cuernos. exacto, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? ¿Terapia de lenguaje? Vamos, terapia de Ujú, lenguaje. ¿Qué necesita? ¿Integración sensorial? Vamos, integración sensorial. ¿Qué significa? ¿Qué necesita? ¿Estimulación cognitiva? Vamos por ujú. estimulación cognitiva. O sea, sí, sí hay un duelo, claro, perfecto, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y hay un duelo por las expectativas que tenemos como papás, ¿no? Que queremos que Claro, nuestro hijo sea el perfecto en todo y el que se relacione perfecto y el que no sufra. Eso es una utopía, no pasa. sí, Vamos a una breve pausita, pero regresamos también para hablar justamente de estos malos diagnósticos, a qué edad justamente se puede diagnosticar a un niño con autismo y sobre todo a mí algo que me llega a paralizar, Lola, es la medicación cuando tu hijo no lo necesita. ya vamos a hablar de eso. Entonces, ahorita regresamos con eso. Claro. Una de las herramientas que podemos darle a nuestros hijos como información divertida son los cuentos. Siente y canta con María Inés es un libro que les ayudará a los niños a gestionar bien sus emociones, sobre todo en el cuento ¿A qué sabe el miedo? Puedes conseguirlo en tu librería favorita, como Gandhi, Porrúa, El Sótano Niños, Sanborns, La Increíble, Orion Kids, Librerías Gonville o Amazon. Gracias por continuar disfrutando porque soy tu madre. Y es que muchas veces nos creemos o nos queremos creer este cuento de hadas con respecto a nuestra relación con los hijos y a lo que queremos y a lo que esperamos de ellos. Pero como en todo, hay dos caras de la moneda, ¿no, Lola? Dos caras de la moneda y lo que te comentaba y quería comentar es, ok, yo vivo mi duelo, claro, porque no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, no es como yo quería a mi Cuando te hijo. dicen tu hijo tiene autismo, Tiene autismo o tiene cualquier alguna otra otra condición. condición, ¿no? Pero ahora mi reflexión a la que yo invito a las personas es, párense del otro lado en los zapatos de ese niño o esa niña que recibió ese diagnóstico, que tiene esas necesidades de apoyo, y si escuchara o si te voltea a ver y ese niño o esa niña dijera, ¿eres tú la mamá que yo necesito para atender mis necesidades? Tómala. ¿Eres tú el padre que yo necesito para atender mis necesidades? Y ahí se los dejo para De tarea. reflexión. No, y es una gran reflexión, porque muchas veces estamos todo el tiempo pensando en yo qué sentí, yo qué siento, yo cómo Ujú, vivo, porque además es muy cansado. muy. Es muy cansado porque te saca de tu zona de confort y de la educación típica o de la crianza típica que queremos tener Ujú, con nuestros ujú. hijos, ¿no? Pero ahora párate en los zapatos del otro y dices, ¿eres tú la persona? Ujú. ¿Eres tú el papá o la mamá que necesito? Exactamente. Así es. Ahora, Lola,
volvamos ahora con lo de los medicamentos. No se pueden satanizar, pero tampoco se puede abusar de ellos. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto en el que si tu hijo necesita ciertos medicamentos, cómo dar ese primer paso para atrevernos? Claro. Y cómo, quizás no solo con un especialista, quizás necesitas más de una opinión. Ujú. Fíjate que algo bien importante en esto que comentas, María Inés, del uso de medicamentos, yo realmente en consulta me sorprendo de cómo las mamás vienen a mí y ya un niño de 5 años ya trae un cóctel de 2 o 3 medicamentos. O sea, ¿cuál es el niño más chiquito que conoces medicado? 3 añitos. No, espérate. Oye, 2 añitos me tocó uno. Esto es una barbaridad. Si se encuentran un 2 años, Lola. especialista como estos, salgan corriendo, sí. Y la persona que lo iba a evaluar para realizar un diagnóstico le dijo a la mamá, se está moviendo demasiado, necesito que le des este medicamento y cuando ya le haya hecho... Para hacer la prueba, Y yo le dije a la mamá, sal corriendo de ahí, por favor, corre por tu vida y la de tu hijo. O sea, ¿cómo yo voy a querer que me lo mediquen para que lo pueda yo evaluar? Y entonces, ¿qué vas a evaluar? ¿No? y es que ahí es otra cosa importante, no me quiero perder con el tema de los medicamentos, pero también los diagnósticos y los tipos de pruebas. Oh, sí. Estas pruebas de coeficiente intelectual y demás, pero que no están diseñadas para Exacto. Hay distintas en el condiciones. tema del autismo, en realidad necesitamos buscar personas que tengan amplia experiencia y conocimiento de la evaluación del autismo. Y lamentablemente mm, está habiendo, por un lado, un sobrediagnóstico, precisamente porque tenemos a muchos llamados especialistas que no tienen el conocimiento ni la experiencia. Y por otro lado, hay una parte en donde está habiendo poco diagnóstico porque hay zonas rurales, hay zonas más marginadas, Ujú. hay zonas más remotas a donde no llegan La ayuda, el ayuda, ¿no? Entonces, tenemos estas dos partes de la moneda. Pero en estos temas del medicamento, ¿qué es lo que ocurre? Primero es, yo como mamá o como papá, lo primero que yo les invitaría a reflexionar es, ¿desde dónde estás buscando que a tu hijo lo mediquen? Ujú. Desde tu cansancio, tu hartazgo, ¿no? Tu miedo. Sí, exacto. O desde, es que yo conozco a 3 chicos y están tomando este medicamento y las mamás me han dicho que les va muy bien. Ujú. Entonces, ¿qué significa que les va muy bien? ¿Que ya no corren? ¿Que ya no gritan? ¿Que ya no lloran? ¿Qué significa que les va muy bien? Guau. Entonces, sí hay un tema en donde, claro, es agotador, sí puede ser agotador, pero es desde dónde quieres tú que lo mediquen, porque es que en la escuela me dijeron que si no lo medico ya no lo lleve. Lo expulsan. Ajá. Entonces, ¿a quién realmente quieres ayudar con el medicamento? ¿A ti? ¿A la escuela o a tu hijo? O a la sociedad, para que encaje, para que Exactamente. lo acepten, ¿No? para que no dé problemas. Entonces, exacto, ¿no? O para que vaya a las fiestas familiares y no me digan que no me volteen a ver todas mi familia como que soy una mala madre. Si eres una mala madre, Así es. pues eres una mala madre, según tú, ¿no? Porque ahí también yo tendría mucho que decir. Entonces, para mí el tema del medicamento, ¿qué es? Ok, ya llegamos, el neurólogo, el especialista te dice, mira, este medicamento le va a ayudar. Y sí, en realidad muchísimas veces les ayuda no a modificar comportamientos, eso que sí quede claro. Les ayuda quizá para bajar este nivel de ansiedad que tienen, que está en 100, Ujú. quizá el nivel de ansiedad se baja a 50 y de esa manera yo puedo hacer la intervención mucho más fácil, mucho más rápida, de manera que después el medicamento ya pueda Va yo bajando. irlo disminuyendo, para que al final le pueda yo retirar el medicamento. Es que esa es la idea de un medicamento, ¿no? Cuando Exacto. está bien, ¿cómo se dice cuando lo das? Cuando el doctor Sí, te te lo lo receta, prescribe, te lo claro. prescribe. La idea es que lo vayan bajando la dosis hasta quitarlo. Claro, es como si te da neumonía, el médico te prescribe ciertos medicamentos y tú decides seguírtelo tomando el resto de tu vida para que no te dé neumonía, Ujú. Sí, claro, y ¿no? es una Por explosión. si me da neumonía, mejor ya me tomo esto y ya no voy a tener neumonía. Tienes toda la razón.
Oye, Lole, con respecto a medicar a niños con autismo y medicar a niños con déficit de atención, me decías que hay un combo. ¿Se pueden confundir las características de un niño con déficit de atención e hiperactividad con un niño con autismo o Ujú. nada que ver? Ok, voy a responder esa pregunta y antes que eso voy a hacer una aclaración. No hay medicamentos para el autismo, señoras y señores, eso es lo primero que tienen que saber. El autismo no se medica, ¿ok? Se pueden llegar a medicar algunos de los aspectos Ujú. que están, ¿Qué eh, podría ser, como decías, autolesión, sí, ansiedad, ansiedad, obsesiones? Ujú. hiperactividad, bla, 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 bla. Ahora, ¿qué sucede con esta pregunta que tú me haces entre se puede confundir? Ujú. Llega a confundirse cuando sí hay especialistas que no tienen suficiente experiencia en la evaluación, sí. Y lo que ocurre con los trastornos del neurodesarrollo en general, en este caso trastorno de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, comparten mm, afectaciones. Mm. Por ejemplo, un chico con trastorno de atención e hiperactividad puede también tener dificultad en la socialización. Entonces, de repente Mm. puede ser el péndulo tan allá en la socialización que podrían decir, ah, no, es que esto no es trastorno de atención e hiperactividad, esto es autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy pronunciado o se manifiesta similar. Ujú. Entonces, en esos tipos de casos, puede haber cierta confusión y sí puede llegar a confundirse el diagnóstico, sobre todo con el tipo de autismo que es el tipo 1, que son los chicos con autismo que tienen mayores habilidades en la parte verbal, que tienen muchas necesidades de apoyo, sí, pero no son las mismas que un tipo 3, que es el que mayores necesidades de apoyo tienen, que quizá no tienen desarrollado el lenguaje, que quizá su parte cognitiva está comprometida, Ujú. que quizá la parte sensorial está muy afectada, ¿no? Entonces, en los chicos con autismo tipo 1, pues son los chicos que tú te vas a encontrar a lo mejor en la universidad, trabajando, en las escuelas típicas y que pasan ahí entre las líneas Desapercibidos. grises, Ujú. exacto, y se piensa que, ay, mira, ese raro, ¿no? Pero a la larga un chico con trastorno de atención e hiperactividad se puede conducir muy similar, Mm. ¿no? Y ahí la intervención es distinta. Sí, sí hay intervenciones distintas. mm, Sin embargo, no tanto, fíjate, un chico con trastorno de atención e hiperactividad se beneficiaría muchísimo de las intervenciones que se hacen en el autismo, muchísimo. ¿Cuáles son las más comunes, Lola? Para obviamente sé que hay diferentes niveles, pero las que tú trabajas más Ujú. en acompañamiento con los padres, porque hablábamos Sí, también que en este acompañamiento de los padres puede ser totalmente un cambio radical oh, sí. con cómo responda el Sí, niño. e incluso con los que tienen cualquier tipo de necesidad Exacto, o porque desafío en el todos tienen un comportamiento. desafío, Ujú. todos. En el aprendizaje, en el comportamiento, en la socialización, y no tienen que tener un diagnóstico. Señoras y señores, por favor, tampoco luego le anden buscando diagnósticos a todos por todo, porque no, o sea, Claro, hay veces que me llegan los papás y yo, pero ¿y qué es ¿quieres buscarle esto? un pecado a cada uno de tu hijo A cuando, fuerza, ¿no? quieres una etiqueta. ¿Para qué? Pues para que mi mente esté en paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema sensorial, tanto en una persona con autismo, cualquier tipo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, como en una persona con trastornos de atención e hiperactividad, cognitivo, obsesivo, Ujú. bueno, es fundamental, porque a la larga es cómo tus sentidos procesan la información que reciben de fuera, ¿no? Ujú. Y eso te lleva a que si yo no recibo esta información de fuera y mi cerebro no está sabiendo cómo gestionarla adecuadamente, entonces yo lo manifiesto ¿en qué? En comportamientos. Claro. Puede ser en un comportamiento muy ansioso, muy En tus hiperactivo, muy reacciones o muy irritable. agresivos, ¿no? También creo que Claro, muchos padres de familia le tienen mucho miedo a este nivel de agresividad que pueden llegar a tener los niños y por exacto. eso quizás buscan un medicamento que los calme. Claro, y hay veces que cuando me llegan los papás así, yo les digo, ¿quién de los dos tiene dificultad en regular su enojo? Y generalmente hay uno. Mm.
Y hay mamá que o ser muy papá. honestos para eso, ¿verdad? Porque si queremos ser los padres perfectitos, nunca. Sí, no, yo no trabajo con padres perfectos. No, definitivamente cuando me llegan papás perfectos les digo, no te puedo ayudar porque eres perfecto. ¿Cómo le Claro, ayudo yo? claro. ¿No? O sea, yo solamente trabajo con malas mamás y malos papás. Bien, Lola. Sí, Nos quitas un gran sí, peso de encima. claro. Es que pues, a la larga, ¿quién da una definición de qué, no? ¿De dónde la sacaste? Claro. O sea, claro, habrán, y a la larga todas las mamás y todos los papás hacen lo mejor que pueden. Hay unas que lo hacen muy mal y mejor se De van. manera muy, Pues muy dices, bueno, burda. exacto, ¿no? Pero a la larga, con las herramientas que tienen, con el autoconocimiento que tienen, con el manejo de emociones que tienen, hacen lo mejor que pueden. Ujú. Entonces, pero es fundamental trabajar con las familias, María Es que Inés. es básico, Lola. Si ellos se sienten cómodos contigo y creo que la esperanza es lo más importante aquí, es la esperanza de un Eso. cambio favorable para tu hijo, eso te da muchísima fortaleza. Ahora tengo una duda con respecto a los niños con autismo, Lola. No sé si estoy en un error, pero normalmente tienen una inteligencia mucho más elevada que Ujú, el promedio, ¿o ujú. no? A ver, hay una parte que es un mito y otra parte que tiene su explicación. ¿Qué pasa en el autismo con mucha frecuencia? Hay lo que se le llaman los intereses restringidos. Es decir, yo soy experta, me gustan las tazas, me encantan, me obsesionan, ¿no? Entonces, eh, voy a estudiar todo sobre tazas. Mm. Todo, me leo todo lo que hay de tazas, aprendo, escucho audios, todo sobre tazas, todo. Entonces me convierto en una experta en tazas. Nadie puede hablar mejor de tazas que yo. Ok. Nadie. O sea, sé más de tazas que los que inventaron la taza. ¿Cómo les explico? Entonces, ahí viene una parte en donde se convierte un mito, ¿no? Mm. Porque claro, son tan expertos en el tema y tienen una capacidad de retener y colectar Eso, información que memoria. es impresionante. Claro, que mucho hay la explicación de esto es algo que el cerebro compensa porque hay otras áreas. Es como las personas que son invidentes. Ujú. ¿Qué desarrollan? El El olfato, el olfato, tacto, el tacto, el gusto. O sea, desarrollan otros sentidos porque la para visión, compensar. exacto, para compensar. Entonces, en el autismo probablemente existe lo mismo, ¿no? Entonces yo soy capaz de retener toda esta información, pero pues a cambio de eso me cuesta mucho trabajo eh, entender, entender las reacciones de Ok. otras personas, etcétera, Los etcétera. cues, ¿no? Exacto. De la persona que Exacto. tienes enfrente. Ahora, la parte que es verdadera es que sí hay personas con autismo que son muy brillantes. No, pero no podemos generalizar, ¿eh? Ok. Porque acuérdense, el tema del autismo no es, o sea, su tema no es que no sean inteligentes. No, 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 que sean más, es un mito. exacto. Es un mito entonces Que que tengan sean altas más, capacidades. claro. Hay muchos que sí las tienen, ¿eh? Muchos que sí las tienen, pero no podemos generalizar. O sea, Ok, si nosotros vamos a describir el autismo, ese no puede ser una característica. ok. Pero sí que se pueden llegar a obsesionar con ciertos temas de su Oh, gusto. sí, eso sí, que es lo que le llaman los intereses restringidos, ¿no? Ok. Entonces, y muchas veces estos intereses restringidos prevalecen a lo largo de su vida. A lo mejor van cambiando, pero prevalecen muchas veces a lo largo de su vida. Ok. Y esto también se podría llegar a confundir con, ¿es Asperger? Asperger, nunca he Ujú, sabido decirlo. ujú. ¿Cómo se dice? Asperger o ¿Sí? aquí entre nosotros, no Entre nosotros importa. digamos como sea. Sí, fíjate que el Asperger como diagnóstico en teoría ya no existe porque en el manual del DSM-5, que es uno de los principales manuales de diagnóstico, lo sacaron en la última versión, ¿no? Y ¿Hace cuánto decidieron, tiempo? pues eso se hace como unos 4 años, 5 Ok. por ahí, y decidieron ponerlos a todos en el Dentro del autismo. autismo. Claro, ¿qué pasó con las personas que fueron diagnosticadas con Asperger? Que dijeron, no, nosotros no somos autistas, tenemos Mm, Asperger. mm. Entonces, ahí se creó un tremendo Volvemos a relajo.
a las etiquetas, a la nomenclatura, a que se hacen subgrupos Sí, súper sí, cerrados, se ¿no? formó un relajo porque evidentemente los grupos, y yo no los culpo, ¿eh? No los culpo, de verdad que no los culpo. Muchos grupos de Asperger, ellos dicen, no, nosotros no tenemos autismo, tenemos Asperger. Y en realidad yo pienso que está bien, o sea, me parece que es adecuado, ¿no? Como tienes Asperger, te diagnostiqué como tal y de repente un día te digo, ¿qué crees? Pues Pues que es que te sacan ya además, no tienes Asperger, ahora se llama autismo, ujú, ¿no? Ya no tienes neumonía, ahora es tos nada más. ujú. Entonces, mm, entonces, en teoría, el Asperger ya no se usa como un diagnóstico, pero sigue existiendo, se sigue usando y estamos hablando de las personas con autismo tipo 1, ¿no? Ok. Pero también, porque yo conozco una persona que tiene, él sigue diciendo que tiene Asperger, Sí, claro, pues es lo que te digo, pero claro. es una lumbrera, Lola. Ujú. Es extremadamente Sí, sí, inteligente. sí, sí. En el grupo de los Asperger hay muchas personas muy brillantes, pero otra vez vuelvo a lo mismo. No podemos generalizar, pero sí hay muchos que son muy, muy, muy brillantes. Y cada caso es único. Ahora, Lola, en México, ¿cómo ves esta forma de diagnósticos, intervenciones, ayudas, apoyos, como para cerrar con esto, todas las personas que, bueno, no solamente nos escuchan de México, pero para poder hacer esto mucho más nacional, y muchas personas buscan ayuda fuera del país. ¿Cómo ves que se comporta este tema de condiciones distintas en el neurodesarrollo en México? Claro, y buscan ayuda fuera del país en el mejor de los casos si es que cuentan con los recursos para Claro, porque nos hacerlo, ¿no? podemos ir, como decías, a las zonas rurales en donde Sí, ni claro. O siquiera se sea, cuestionan claro. qué tiene O su sea, yo hijo. trabajo con todo tipo de población, absolutamente todo tipo de población. Entonces, ¿qué pasa en México? Bueno, igual que en muchos países de América Latina, ¿no? Nos hace falta muchísimo, sí, mucho se está centralizando en las ciudades grandes, o sea, o en las capitales, ¿no? En los estados de la República, pero los apoyos que hay se concentran generalmente en la capital. Poco a poco encuentras más, Ujú. sin embargo, a Está muy veces es centralizado. cuestionable, sí, muy centralizado y por otro lado no se cubren todas las necesidades, ¿no? Por ejemplo, hace mucha falta psiquiatras, neurólogos especializados en, o sea, que tengan mucha experiencia en el tema del autismo. Hay pocos, aún aquí en la Ciudad de México no son tantos, ¿no? Y en otros estados de la República, pues mucho menos. Entonces, sí nos hace falta mucho y, ¿sabes? La capacitación es lo que nos hace mucha falta en el área educativa, Ujú. pero también en el área de salud, o sea, capacitación a los médicos, ¿no? Que también conozcan mucho más del tema, porque ellos son la primera puerta por la que todo va a empezar. Exactamente. Y es muy, llega a ser peligroso, ¿no? Para los Muy. papás que no tenemos idea a lo que nos estamos metiendo. No, y además, ¿sabes qué? Yo te voy a dar este diagnóstico y después, ¿y ahora qué sigue? Ah, no sé, señora, pues ahí váyase y búsquele a ver qué. Exacto, el seguimiento. Y es de, espérate, pero si le acabas de decir que su hijo es autista y ahora no le Ujú. puedes decir ni siquiera si lo que sigue es una terapia de lenguaje, una intervención Así es. sensorial, ¿qué es? O sea, entonces esta parte con los médicos es muy importante, que eso fue en el hospital infantil, me invitaron a dar una conferencia a pediatras y es lo que yo les decía. O sea, ustedes tienen en las manos la, la salud mental de una familia. Así es. Y es como el primer acercamiento, ¿no? Es donde ellos tendrían que tener ahí los focos rojos para entonces poder dirigirte con alguna otra Exacto. persona. ¿Qué pasa con personas con autismo que no tienen ningún apoyo, ningún tipo de intervención, ningún tipo de ayuda? ¿En qué puede llegar a, Uf, a caer esa vida es con muy autismo sin triste. intervención? Y también ahí hablaríamos si es autismo tipo 1, tipo Ujú. 2, tipo 3, ¿no? Así Pero es. porque me han tocado casos así, uy, es muy difícil. Mira, un autismo tipo 3, o sea, casos muy, muy severos, este, definitivamente pueden ser
una persona que pues pueden llegar a terminar en instituciones, pero ya porque no hay manera de cómo Ok, los meterían a una institución de cómo psiquiátrica. convivir con ellos, ¿no? En un caso así. Y yo creo que hasta en los tres casos alguien con no intervención puede convertirse también en una persona que se autoagrede fuertemente, que puede agredir a otros, otros que se pueden meter ensimismar ¿Mm? profundamente y terminar total y Aislados. absolutamente aislados, a esto que le llaman en su mundo, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, esto que le llaman en su mundo, que se metan, ¿no? Eh, no, ni siquiera me lo quiero imaginar, O de sea, sí verdad. son, sí, Puede ser muy dañino para ellos y evidentemente socialmente cómo funcionarían, ¿no? Yo creo que tenemos a muchas personas con diferentes diagnósticos que los vemos en la calle, quizá pidiendo dinero, quizá claro. siendo adictos. O me eh, ha tocado también escuchar de personas con autismo que sus papás no los sacan de sus casas. claro, también existen, pueden existir esos casos y eh, no, no, ni siquiera me lo puedo imaginar. O Claro. sea, no puedo ni siquiera imaginar. Es como si tienes un chico que tiene trastorno de atención e hiperactividad y mamá y papá simplemente nunca hicieron nada, nunca. Y ellos, en su persona, no hicieron Tampoco nada. se han apoyado. Exactamente. Creo que lo que hace falta es justo este tipo de reflexiones, esta sensibilización, esta información y que hay muchos padres de familia muy preocupados por darle lo mejor a sus hijos y que con personas como tú, que eres de gran ayuda para este grupo que tanto te necesita, que haga la diferencia, ¿no? Sí, claro. En salud, Hay que hacer reflexionar a las personas, más que decirles qué hacer, es ayudarles a reflexionar ujú, y que recuperen la esperanza. sobre todo eso, Lola. Y para terminar, ¿qué dirías a tu hijo porque soy tu madre? Por favor. Ay, pues porque soy tu madre, cuido de mí. Porque si me cuido yo, te cuido a ti. Perfecto, Lola Hernández, gracias por haber estado con nosotros en Porque Soy Tu Madre. Yo pienso muy parecido a ti en esa cuestión de Porque Soy Tu Madre, trabajo en mí. Porque soy Exacto. tu madre, me acepto y me perdono y vamos un día a la vez. Un día a la vez. Lola, Ya. muchas gracias. Tus Muchísimas redes, por gracias. favor, para que la gente que necesite apoyo te busque. Claro que sí. Bueno, mi página web www.lolahernandez.org y literalmente en todas las redes sociales me encuentran como Lola Hernández Gallardo. Perfecto. Todas, YouTube, Instagram, Ahí, TikTok, ahí te Facebook. tenemos cerquita. Sí, exactamente. Lola, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, María Inés. Lo Gracias. disfruté mucho. Yo también y me quedé también con muchas dudas. Creo que habrá parte 2. Claro Gracias a que sí. ustedes y nos vemos en el siguiente episodio de Porque soy tu madre. ¡Mua!